Mucho gusto, mi nombre es Arturo Orjuela y hoy voy a hablar acerca de la antropometría y la composición corporal. Bueno, para empezar me gustaría tocar cuatro temas muy importantes y fundamentales que vamos a hablar más adelante, el cual consiste en la nutrición, el cual consiste en el balance que tiene un individuo entre la obtención de la energía mediante la alimentación y el gasto que éste genera cuando quiere hacer algún ejercicio. Después de esto existe un desequilibrio que se puede dar entre dos o más factores, debido a los problemas de una mala nutrición o también por el exceso, en este caso, de nutrición. Bueno, además de esto, se puede considerar que esta nutrición no solo es como un factor en cuanto a la salud del individuo, sino también como un factor que se encarga de dar a entender el bienestar social y a nivel en cuanto a la población. Bueno, y también al final está lo que es la evaluación nutricional, el cual sirve como una forma de valoración que permite identificar los diferentes factores en cuanto a la salud del individuo. Bueno, la antropometría se encarga de estudiar el cuerpo humano y sus diferentes dimensiones y medidas con el propósito de valorar los cambios que podemos notar. Estas medidas se toman de forma estática o estructural, ya que se colocan en una posición fija y determinada para evitar un índice de error posible. Estas medidas nos permiten conocer el diseño de ciertos puestos de trabajo y permite establecer las distancias necesarias entre el cuerpo y algunos agentes que lo rodean en cuanto a las dimensiones como los mobiliarios y ciertas herramientas. Este método en particular también es uno de los más utilizados de forma regular, ya que su carácter, al no ser invasivo, nos permite con facilidad adquirir ciertos datos requeridos en otros campos de trabajo. Bueno, en cuanto a la descripción de las medidas antropométricas, principalmente consisten en tres: el peso, la altura y la complexión. Estas medidas, gracias a la facilidad con que se pueden conseguir, nos ayudan para también conocer el valor nutricional. En cuanto al peso, el peso es igual al peso real sobre el peso tabulado dividido y multiplicado entre 100. En cuanto a la complexión, esta nos ayuda para poder establecer en cuanto a entre el ancho, o en este caso el largo, de los codos determinados por un nonius o también por la estatura y la circunferencia de una muñeca. Bueno, entre esto, R es igual a la talla en centímetros sobre la circunferencia de una muñeca en centímetros. Y esta complexión la podemos tomar, hacer una comparación entre el siguiente cuadro, donde si R es mayor a 10.4, se considera pequeño. Pero si R es mayor a 9.6, pero menor a 10.4, se considera mayor. Pero si R es menor de 9.6, ya se considera como algo grande. Bueno, el siguiente consiste en los pliegues cutáneos. Esta técnica la tomamos en situar al individuo sentado o aplicado para aplicar en toda la parte posterior e inferior del abdomen, en donde se ejerce una presión constante en la forma de tríceps y la lectura. Esta medida se realiza para determinar la grasa en las diferentes partes del cuerpo, principalmente en los bíceps, tríceps o la escápula, en donde constituye un método práctico utilizado para darnos como un análisis directo en cuanto a la cantidad de grasa corporal, principalmente la grasa subcutánea, la cual puede corresponder de forma regular al 50% del cuerpo de algún individuo. Bueno, la composición corporal es un método que utilizamos normalmente para evaluar la salud del individuo, ya que nos permite, a través del IMS o índice de masa corporal, identificar a aquellos que se encuentran con un alto riesgo de salud debido a la enorme o excesiva acumulación de grasa. Esto se recoge mediante ciertas medidas y evaluaciones en cuanto al tamaño, forma, proporción, desarrollo y también ciertas funciones corporales del cuerpo. El IMC puede también darse por cierta fórmula, la cual consiste en tomar el peso de una persona mediante kilogramos y dividirlo entre la altura en metros cuadrados de este mismo individuo. A su vez, también nos permite evaluar la proporción entre músculos y grasa del cuerpo para poder establecer ciertas metas en cuanto a la salud que sean reales y factibles. Bueno, el IMC, como ya hemos hablado, se puede calcular no solo por kilogramos y metros o centímetros, también hay otra fórmula que podemos tomar. En cuanto a esto, existe la fórmula de tomar el peso en kilogramos y la estatura entre metros cuadrados para calcular el IMC, pero
También podríamos tomar los centímetros, pero en este caso deberíamos dividirlo entre la estatura por 100 para así poder obtenerlo en metros, si de casualidad plantean eso en algún ejercicio. Bueno, en cuanto a esto, también existen las libras y pulgadas. El peso, el cual tomamos en libras, entonces lo dividimos entre la estatura en pulgadas sobre 2. Para esto hay una diferencia, en donde lo multiplicamos por 103, el cual siempre hace nuestro factor de conversión como una constante en cuanto a la fórmula. Bueno, como ya hemos estado hablando acerca de las diferentes partes de la antropometría y el IMC, ahora vamos a mirar las medidas estandarizadas según diferentes estudios que podemos dar en cuanto a los adultos. En cuanto a un IMC por debajo de 18,5 se considera un nivel bajo de peso, pero entre 18,5 a 24,9 ya se consideraría un peso normal, y sucesivamente un peso de 25 entre 29,9 ya se consideraría un sobrepeso, y de 30 a más esa persona ya es catalogada como obesa. Como podemos ver, esto también se puede dar así. Por ejemplo, entre los diferentes rangos de peso, las categorías de nivel de peso para una estatura. Por ejemplo, miremos el siguiente cuadro. En este caso vamos a tomar a un individuo de 5,9 pies, lo cual sería aproximadamente 176, una persona de 176 centímetros. Bueno, con todo esto, vamos a tomar el rango de peso. El primer rango de peso consiste de 124 libras a menos, en donde el índice de masa corporal es debajo de 18,5, en donde el nivel de peso también es menor, es de bajo peso. Sucesivamente, vamos a mirar el siguiente caso. El individuo ahí ya tiene un rango de peso de 125 a 168 libras. En este caso, sucesivamente, el IMC aumenta. Mientras mayor sea el rango de peso, el IMC correlativamente va a aumentar, igual que el nivel de peso. En otras palabras, si seguimos así, podemos notarlo. Ahora, como en el siguiente caso, donde aumenta el rango de peso a 169 a entre 202, donde el IMC podemos notar que aumentó, en donde esa persona ya está entrando a lo que sería el sobrepeso. Bueno, como ya hemos estado hablando de esto, me gustaría tocar lo que son estas diferentes medidas. Bueno, la obesidad hace referencia a un exceso demasiado alto de peso corporal, la cual a su vez es considerada como una enfermedad, ya que este exceso puede causar diferentes problemas en cuanto a la salud, en donde una persona puede sufrir entre algunos de estos problemas diabetes, hipertensión arterial, trastornos cardíacos o algunas de otras dificultades físicas que podemos notar de forma regular. Bueno, en cuanto al sobrepeso, esto ocurre debido a un aumento, no simplemente puede darse con un aumento en cuanto a la grasa, al contrario de la obesidad. Esto puede ocurrir debido a un exceso de músculo, hueso o agua, en donde el índice se utiliza para saber si una persona se encuentra entre un peso saludable o no. Bueno, ahora sí, el peso normal. El peso se considera normal en cuanto a un valor de 18,5 a 24,9, como ya hemos estado hablando. O como por ejemplo esto. Aunque esto puede tomarse diferente debido a que el rango puede variar de un individuo de acuerdo a su tipo de cuerpo, la proporción en cuanto entre la grasa y los músculos, y las preferencias en cuanto a este individuo. Y por último, es el último escalón, en el cual consiste el bajo peso, o en este caso también lo podemos llamar como desnutrición. En este caso consiste en una falencia, en donde se carece de ciertos alimentos o vitaminas para el desarrollo del cuerpo, donde hay un bajo índice en cuanto al peso. Aunque podríamos tomarlo como, en cierta forma, como un tema similar a la malnutrición, no necesariamente, ya que la desnutrición no necesariamente debe causarse así. No, es más como un problema en cuanto a la nutrición, ya que ciertas personas pueden tener problemas con la carencia de ciertas vitaminas o minerales debido a diferentes trastornos. Y por último, vamos a hablar de la importancia para la salud, la nutrición y el deporte. Entre esto está que la alimentación es uno de los factores decisivos que nos ayudan a tener un mejor rendimiento atlético, ya que una nutrición deportiva recae en su importancia en cómo influye en este rendimiento. Lo otro
consiste en que mediante una correcta alimentación también se puede mejorar este rendimiento con un entrenamiento mediante esto que se podría generar nuevas intensidades de trabajo y duración del mismo, que a su vez también deberíamos aumentar con ciertos periodos de descanso para adaptarnos, lo cual como daría como resultado un favorecimiento en la compensación y adaptación al deporte que nosotros queramos practicar. Y por último, pero a su vez, una de las cosas más importantes consiste en que una dieta equilibrada es aquella en la que cubre todas las necesidades en cuanto a los nutrientes, ya que aporta la energía necesaria para no sentir tampoco una carencia ni tampoco un exceso en cuanto al peso, en cuanto a su variación, sino que más bien incluya todos los elementos más importantes en cuanto a la tabla, del grupo de alimenticios, los cuales son los cereales, verduras, frutas, carnes, lácteos, etc., para resultar agradable al paladar y darnos también una calidad de vida superior.